Cierren los ojos y escuchen con atención. Lo que están a punto de escuchar fue grabado a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Esto no es un océano, ni una tormenta, ni el viento de la Tierra. Esta es la atmósfera de Titán, el satélite más grande de Saturno. Un mundo donde llueve metano, fluyen ríos de hidrocarburos líquidos y existen verdaderos mares. Pero ¿qué tanto se parece este mundo a la Tierra y podría existir vida allí? El ser humano es una criatura sumamente confiada. Especialmente las personas poco instruidas e ignorantes están generosamente dotadas de esta cualidad. Pero mientras más información absorbemos sobre el mundo que nos rodea, más rápido se desvanece la confianza en nuestra propia grandeza y poder. Pensemos en la diferencia de escalas y en la estructura del universo. En nuestro mismo universo viven colonias microscópicas de bacterias y enormes galaxias, y la existencia tanto de unas como de otras aún no se comprende del todo para la humanidad. Hoy vamos a hablar de los titánicos cúmulos estelares, en uno de los cuales, aunque no en el más grande, la Tierra se encuentra en este momento. Hola, suscríbete. La Vía Láctea es nuestra galaxia natal, con un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz y un grosor de alrededor de 1.000 años luz. Estas cifras parecen impresionantes solo a primera vista, si no intentamos compararlas con los parámetros de otros cúmulos estelares. Además, investigaciones recientes sugieren que los habitantes de la Tierra deben acostumbrarse a nuevas dimensiones de la Vía Láctea. Al principio, los científicos las cambiaron a 200.000 años luz, y en 2020 la comunidad internacional, un grupo de astrofísicos de Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, sorprendió por completo a la comunidad astronómica. Los cálculos modernos se basaron en la medición de la velocidad de las estrellas que habitan los bordes del disco galáctico. Resulta que las estrellas de la Vía Láctea en esta región eran mucho más rápidas de lo esperado. Existe un límite más allá del cual el parámetro dinámico disminuye significativamente, lo que marca el final del cúmulo. Según los datos más recientes, en la Vía Láctea dicho límite se encuentra aproximadamente a 1.9 millones de años luz. Lo más probable es que este sea el diámetro real de nuestra galaxia, pero ahora no hablaremos de la Vía Láctea. Al principio del video mencionamos la diferencia de escalas, así que aprécienlas en toda su magnitud. Así que les presento a IC 1101, la galaxia más grande del universo hasta el día de hoy. Naturalmente, más adelante no podremos prescindir de comparar volúmenes, así que la Vía Láctea aparecerá varias veces en nuestro video. A menudo, para comprender las verdaderas dimensiones estelares, se da un ejemplo colorido del tipo ¿qué pasaría si? ¿Verdad? Entonces, si en lugar de la Vía Láctea estuviera IC 1101, ¿qué pasaría? No solo habría absorbido nuestra galaxia, sino también Andrómeda, las nubes de Magallanes y el Triángulo. En pocas palabras, prácticamente todo el grupo local que a su vez forma parte del supercúmulo de Virgo. El diámetro de IC 1101 es de 6 millones de años luz y eso es increíblemente grande, incluso considerando los nuevos datos descubiertos sobre la Vía Láctea. Los cúmulos ciclópeos se encuentran a más de 1.000 millones de años luz de la Tierra y contienen en su interior alrededor de 100 billones de estrellas. Nuestra galaxia no puede presumir de una población estelar tan grande. En sus brazos espirales brillan solo entre 200 y 400 mil millones de estrellas. IC 1101 siempre va acompañada de la abreviatura CD y esto no es casualidad. El hecho es que este índice en el sistema de Yerkes indica que la galaxia pertenece a conglomerados supermasivos que están rodeados por un halo de brillo difuso. Probablemente debido a esta característica, al principio fue clasificada como una nebulosa. IC 1101 fue descubierta en el verano de 1790 por Guillermo Herschel. Fue incluida en la clasificación general mucho después, en 1895. Esto lo hizo el astrónomo irlandés Juan Ludwig Dreyer. ¿Cómo surgió un cúmulo tan enorme? Para explicar esto, recurramos al futuro de la Vía Láctea, en cuyo brazo se encuentra nuestro sistema solar. Su destino está predeterminado en un 90%. Dentro de 4 a 5 mil millones de años, la galaxia probablemente se fusionará con la vecina Andrómeda, que es el doble de grande. Como resultado, nacerá un gran cúmulo llamado Lactómeda, que también incluirá las nubes de Magallanes. ¿Para qué necesitamos esta información? La antigua y oscura historia de IC 1101 probablemente fue similar al escenario que mencioné. Y cuanto más estudian los científicos esta aterradora galaxia, más convencidos están de ello.
La última vez que IC 1101 fue estudiada en detalle fue en los años 90 del siglo pasado, usando un telescopio primitivo del observatorio Kitt Peak. Ahora sabemos que los diámetros de las galaxias con el índice CD superan por mucho el tamaño de su halo, la parte más brillante que envía al espacio la mayor parte de la luz emitida. Es interesante que el nombre del cúmulo se complementa con la abreviatura BCG, que hace referencia al brillo deslumbrante de IC 1101. La galaxia es conocida como la más destacada en su hipercúmulo, llamado Abell 2029. ¿Qué sucede dentro de la galaxia más grande del universo? Se cree que está habitada por estrellas viejas de la secuencia principal, enanas rojas y blancas. Pero en el centro de IC 1101 se esconde algo monstruoso. Los científicos no prestaron atención a esta enorme galaxia en vano, ya que no solo ella misma, sino también sus componentes pueden aspirar al título de los más grandes. Recordemos un hecho astronómico conocido. En el centro de casi cada galaxia hay un agujero negro, ya sea inactivo o activo, y a veces más de uno. En las profundidades de la Vía Láctea también existe su propia fuente radioactiva, Sagitario A con asterisco, cuya masa supera los 4.000 millones de soles. Y eso comparado con otras galaxias no es mucho. ¿Adivinen dónde se esconde el agujero negro más monstruoso del universo? Correcto, en el centro de la galaxia IC 1101. Los astrofísicos sospechan que en el momento de su nacimiento, es decir, la fusión de muchos cúmulos en uno solo, ocurrió una situación similar con los agujeros negros que se encuentran en las profundidades de los cúmulos. Se unieron formando algo infernal y supermasivo. Si los astrónomos tienen razón, el agujero negro en el centro de IC 1101 podría superar al campeón reconocido, el pozo dentro del cuásar TON 618, que se encuentra a 10.000 millones de años luz de la Tierra. Esta, por cierto, pesa más de 66.000 millones de soles. Por lo tanto, se supone que la masa del agujero negro en el centro de IC 1101 bien podría alcanzar las 100.000 millones de masas solares. Es muy difícil creer en volúmenes como estos. El cerebro humano simplemente se paraliza al escuchar estas cifras increíbles. Pero esta extraña galaxia tiene otra característica. Hay un claro desequilibrio entre la masa y la luminosidad de las estrellas. En pocas palabras, además de gigantes, enanos, agujeros negros y otros habitantes de este enorme conglomerado, IC 1101 está habitada por algo más. Los astrónomos creen que esta es la sustancia más misteriosa del universo, la materia oscura. No se puede observar directamente, solo de manera indirecta. Así fue como se predijo la existencia de la materia oscura. En la década de los 30 del siglo pasado, al estudiar una de las galaxias del cúmulo de Cabellera de Berenice, se descubrió una discrepancia en las masas. Esto significaba que, incluso considerando la cantidad máxima posible de estrellas, la galaxia debería girar mucho más lento de lo que realmente lo hace. Resultó que en ella se encuentra una cantidad significativa de una sustancia desconocida, que tiene peso, pero que no se manifiesta de ninguna otra manera. A ese algo invisible lo llamaron materia oscura. Cuando empezaron a investigar este asunto a fondo, resultó que el equilibrio de la materia en el universo tampoco está del todo bien. En el macrocosmos se descubrió mucha masa oculta, así que lo más probable es que la materia oscura también se haya asentado en las profundidades de IC 1101. Y lo último que se sabe hasta ahora sobre esta enorme galaxia es que está muriendo lentamente. Dentro de los límites de IC 1101 no han nacido nuevas estrellas desde hace mucho tiempo. Por eso sobrevive absorbiendo a otras galaxias similares como un caníbal cósmico. La luz que emite también indica el periodo de decadencia gradual de la galaxia. IC 1101 brilla con un antiguo resplandor dorado, mientras que los cúmulos jóvenes de vida brillan alegremente con destellos de topacio. ¿Adivina qué catástrofe nos espera con seguridad dentro de 4.500 millones de años? ¿Con qué galaxia chocará la Vía Láctea? Resulta que es nuestra vecina más cercana, la enorme y brillante Andrómeda. No se sabe si la humanidad existirá para entonces, ya que en ese periodo el Sol comenzará a convertirse en una gigante roja y, lo más probable, es que calcine la Tierra. Pero a pesar de eso, se esperan acontecimientos impresionantes. Quién sabe, tal vez nuestros descendientes observen la fusión de las galaxias desde las amplias galerías de las colonias marcianas que aparecerán en el planeta rojo en un futuro cercano. Sin embargo, nos hemos entusiasmado
es hora de responder a la pregunta de qué es la galaxia de Andrómeda y cuándo la veremos claramente en el horizonte terrestre. Es uno de los objetos emblemáticos del grupo local de galaxias, al que también pertenece la Vía Láctea. En este momento se está acercando a nosotros a una velocidad de aproximadamente 300 km por segundo, pero considerando la enorme distancia, los objetos no se encontrarán pronto. La galaxia, o como a menudo la llaman, la nebulosa de Andrómeda, es una galaxia espiral y se encuentra en la constelación del mismo nombre. Su tamaño es el doble que el de la Vía Láctea, al menos en cuanto al diámetro. La distancia entre nuestras galaxias es de aproximadamente 800 kpc o 9.5 billones de kilómetros. ¿Quieres ver personalmente en el cielo estrellado ese misterioso objeto que ha sido protagonista de muchas obras de ciencia ficción? No hay ningún impedimento para esto, ya que Andrómeda se puede ver a simple vista. Por eso ha captado la atención de los astrónomos durante cientos de años. En el futuro, su silueta solo seguirá aumentando. Como en cualquier otra galaxia, aquí también hay estrellas, pero la población de Andrómeda es mucho más antigua que la de la Vía Láctea. El análisis espectral de las estrellas locales mostró una mayor metalicidad en la composición de los astros. En general, la relativa cercanía de esta galaxia permitió a los astrofísicos estudiarla bastante bien. El radio visible de la formación espiral es de aproximadamente 250.000 años luz, y aún así Andrómeda se considera menos masiva en comparación con la Vía Láctea. ¿De dónde proviene esta paradoja? Los científicos aún no saben la respuesta exacta a esta pregunta. De hecho, en la galaxia de Andrómeda hay aproximadamente 5 veces más estrellas que en la nuestra. En consecuencia, debería ser mucho más masiva, pero en realidad, según investigaciones indirectas, es todo lo contrario. Para empezar, veamos con más detalle qué tipo de estrellas habitan nuestra galaxia vecina. En Andrómeda todavía nacen estrellas, pero la velocidad de este proceso es mucho más lenta que en nuestra galaxia y equivale a aproximadamente un 30% de la actividad de la Vía Láctea. En el centro de Andrómeda viven estrellas muy antiguas, verdaderos ancianos galácticos, cuya edad llega hasta los 13.000 millones de años, es decir, aparecieron prácticamente en los albores del surgimiento del universo, si creemos en la teoría del Big Bang. En cuanto al disco, que tiene 2 brazos espirales, aquí se encuentran estrellas más jóvenes, que tienen solo entre 4 y 7.000 millones de años, casi como nuestro Sol. En total, nuestra vecina alberga alrededor de 1 billón de estrellas. Para comparar, en la Vía Láctea hay hasta 400.000 millones. Si fuera aún más brillante, en el cielo de la Tierra se vería más grande que la Luna. La galaxia de Andrómeda es un reino de cúmulos globulares y agujeros negros masivos, de los cuales aquí se han encontrado alrededor de 35. Los cúmulos globulares son una especie de satélites del centro galáctico en forma de agrupaciones estelares, firmemente ligados a él por la gravedad. La densidad aquí es muy alta. La distancia entre las estrellas puede ser de solo 3 millones de kilómetros. En la Vía Láctea, este indicador es 7.000 veces mayor. Los diámetros de los cúmulos globulares alcanzan hasta 60 parsecs y sus masas llegan a 1 millón de masas solares. En la nebulosa de Andrómeda hay alrededor de 500 de estos objetos, pero el más conocido es MILE 2 o M31G-1. Este cúmulo es el más brillante del grupo local de galaxias. Los científicos suponen que en el centro del objeto hay un agujero negro de varios cientos de miles de masas solares. ¿De dónde provienen tantos cúmulos globulares en la galaxia Andrómeda? Los astrofísicos tienden a creer que en su momento la nebulosa de Andrómeda fue bastante voraz, absorbiendo activamente objetos más pequeños. Por eso, los cúmulos densos de estrellas pueden ser los núcleos de galaxias enanas destruidas hace mucho tiempo. En cualquier caso, MILE 2, que se distingue por su metalicidad y formación estelar permanente, encaja en un 90% en esta definición. La masa de este cúmulo globular es de aproximadamente 15 millones de masas solares. Estos asombrosos y deslumbrantes objetos cósmicos se clasifican según la edad de su población estelar. El primer grupo son los cúmulos globulares, donde se reúnen estrellas adolescentes. Estas estrellas tienen más de 500 millones de años. En el segundo grupo están las estrellas cuya edad llega hasta los 5.000 millones de años, y el tercero alberga verdaderos longevos prácticamente contemporáneos del universo. ¿Y qué pasa con los cúmulos globulares en nuestra galaxia? Dentro de los límites de la Vía Láctea también existen, pero la edad de las estrellas prácticamente no varía. Todas las estrellas son igual de antiguas. Hasta 12.000 millones de años no hay estrellas jóvenes en absoluto.
Tampoco se han encontrado hasta ahora en nuestra galaxia objetos que se parezcan a los centros destruidos de otros discos estelares. ¿Con qué más puede sorprender la galaxia que lleva el nombre de la constelación de Andrómeda? Tiene una estructura inusual. En particular, el objeto tiene dos núcleos separados por una distancia de 5 años luz, pero lo más probable es que esto sea solo un efecto visual causado por la enorme distancia. Los llamados núcleos son cúmulos muy compactos de estrellas jóvenes, formados en forma de rosquilla, que giran rápida y muy cerca alrededor de un agujero negro con una masa de 140 millones de masas solares. ¿Cuántos vórtices mortales se esconden en las profundidades de la galaxia de Andrómeda? Los científicos afirman que hay más que suficientes. Esto convierte a Andrómeda en una galaxia repleta de agujeros negros. No todas son masivas, hay algunas que superan la masa del Sol solo entre 5 y 10 veces. Los astrónomos suponen que muchos de estos agujeros negros son candidatos a colisiones inevitables en el futuro. Al fusionarse forman varios objetos supermasivos. La presencia de una gran cantidad de agujeros negros indica que en la galaxia de Andrómeda, en las primeras etapas de su existencia, hubo muchas estrellas masivas. Con el tiempo evolucionaron en mortales agujeros que atraen vorazmente todo tipo de materia. La característica principal de estos agujeros negros es el aumento gradual de su masa, debido a su insaciable apetito. Entonces, en la galaxia de Andrómeda también debe haber muchas estrellas que eventualmente se convertirán en agujeros negros o que están en proceso de transformarse. Sin embargo, hasta ahora solo se ha descubierto una supernova, llamada S de Andrómeda. Fue observada en 1885, es el primer objeto de este tipo encontrado fuera de la Vía Láctea. Desde el momento del estallido repentino, según las observaciones de los científicos, la estrella se fue apagando muy rápido, perdiendo brillo rápidamente. Esto alertó a los astrofísicos, ya que normalmente las supernovas de este tipo se debilitan 2 veces más lento, mientras los científicos siguen sin poder resolver este misterio. Mientras tanto, los ecos de la explosión monstruosa se observaron desde la Tierra incluso en 1920, con la ayuda del telescopio Hubble. Por último, vale la pena mencionar la joya que se esconde en la galaxia de Andrómeda. Para empezar, les daré una pista sobre lo que vamos a hablar. Intenten adivinar en qué están ocupados ahora los astrofísicos de todo el mundo, además de discutir los factores de seguridad para el vuelo tripulado a Marte, la búsqueda de exoplanetas y objetos donde sea posible la vida en sus diversas formas. En la galaxia de Andrómeda también se ha descubierto un cuerpo celeste similar, al menos un candidato para ese puesto vacante. A un posible exoplaneta en el catálogo se le ha asignado el índice PA90 y 9N2. Su peso supuestamente es de aproximadamente 10 masas de Júpiter. Desafortunadamente no hay más información sobre el objeto, lo cual no es sorprendente, ya que si se confirma la información, este sería el planeta más lejano encontrado hasta el momento. El cuerpo celeste se encuentra a 4.000 millones de años luz de la Tierra. Además, PA90 y 9N2 sería el primer exoplaneta descubierto en otra galaxia. Y la última sorpresa de la galaxia de Andrómeda por hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces este objeto se llama nebulosa? No es la primera vez en la historia de la astronomía que galaxias lejanas a la Tierra se confunden por la acumulación de gas, plasma y polvo cósmico. Así que durante mucho tiempo la galaxia también fue identificada como una gran nebulosa. Pero en 1924, Edwin Hubble abrió los ojos del público al declarar que la supuesta nebulosa espiral no era tal. Es una enorme galaxia ubicada en la constelación de Andrómeda, por lo que la Vía Láctea no es la única formación de este tipo en el universo. La galaxia de Andrómeda, según estimaciones de los 3 científicos, se formó hace más de 10.000 millones de años. Es un conglomerado estelar muy antiguo, cuya aparición fue precedida por una colisión épica de varios objetos. Posteriormente hubo muchos accidentes cósmicos, lo que contribuyó a una activa formación estelar en las profundidades de Andrómeda. Las profecías de los astrónomos sobre la colisión de la Vía Láctea y su enorme vecina probablemente se harán realidad, ya que la distancia entre las galaxias está disminuyendo notablemente. ¿Pero qué sucederá como resultado? ¿Debemos esperar una terrible catástrofe? Los especialistas creen que no. Los objetos se fusionarán gradualmente y es poco probable que esto cause la destrucción del sistema solar y del propio Sol. La única amenaza para nuestra comunidad planetaria es que podría ser expulsada hacia los límites de la nueva estructura. El proceso de integración no será instantáneo, tomará al menos 2.000 millones de años
y como resultado se formará una elipse titánica de billones de estrellas, a la que ya le han dado un nombre único, Melecomeda. Es una lástima que no veremos el evento espectacular a escala cósmica, cuando Andrómeda obligue a la Vía Láctea a salir de su zona de confort. Pero por otro lado, eso es lo mejor. Todavía tenemos tiempo para ver videos interesantes en un ambiente tranquilo y acogedor. La verdadera naturaleza del universo. ¿Cómo es? Durante cientos de años, las personas han intentado responder a esta pregunta, elaborando diversas teorías e inventando historias para describir ese mundo con la mayor precisión posible. Pero mientras más nos adentramos, más entendemos que hay muchas rarezas y que comprender la verdadera naturaleza con tanta complejidad no es nada sencillo. Por ejemplo, la teoría de cuerdas. La teoría es tan extraña y polémica que muchas mentes científicas de todo el mundo intentan confirmarla o refutarla. Se la considera una teoría universal del todo. ¿Para qué fue creada y qué tan cierta es? Tal vez sea otra invención de alguien. Para comprender al máximo la realidad que nos rodea, los científicos intentaron observar las cosas lo más de cerca posible. Imagínense lo asombroso que puede ser ese mundo molecular. Pinta cuadros y paisajes sorprendentes. Las estructuras moleculares están formadas por pequeñas partículas llamadas átomos. El curso básico de física en la escuela dice que el átomo es la partícula más pequeña del universo, la base de toda la realidad. Pero si miramos más a fondo, al chocar dos átomos con gran fuerza, los científicos se dieron cuenta de que existen partículas elementales aún más pequeñas. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Qué significa realmente el concepto de ver? Para que una persona pueda ver, se necesita luz, o para ser más precisos, una onda electromagnética. La onda, al viajar por el espacio, choca contra una superficie, rebota y llega a nuestros ojos, que a su vez recrean la imagen a partir de la información recibida. En otras palabras, sin luz no podremos ver nada. Recuerda cuánto puedes distinguir en una habitación oscura. Pero con este principio podemos ver cosas grandes. ¿Y qué hacemos con las cosas muy pequeñas? Porque las ondas electromagnéticas simplemente no las ven y no pueden tocarlas. Este problema podría resolverse si pudiéramos generar ondas electromagnéticas más pequeñas con mayor intensidad. Pero aquí también hay un inconveniente. Una mayor intensidad de las ondas electromagnéticas dañará las partículas elementales. Por lo tanto, no será posible estudiarlas con la máxima precisión. Este hecho, debido a su importancia, recibió el nombre de principio de incertidumbre de Heisenberg, la base de toda la física cuántica. Y ahora en serio, ¿cómo podemos estudiar estas partículas elementales, determinar su tamaño, su naturaleza y así sucesivamente? En realidad, eso no lo sabemos. La física. En el siglo XX aparecieron dos bases teóricas para la formulación de las leyes de la física. La primera es la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, una teoría que explica la fuerza de gravedad y la estructura del espacio y el tiempo. La otra es la mecánica cuántica, que es una formulación completamente diferente para describir los fenómenos físicos utilizando los principios conocidos de la probabilidad. Para finales de la década de 1970, estas dos estructuras resultaron ser suficientes para explicar la mayoría de las características observadas del universo, desde las partículas elementales y los átomos hasta la evolución de las estrellas y el universo en su conjunto. La teoría de cuerdas es la base teórica que intenta resolver estas cuestiones y muchas otras. El punto de partida de la teoría de cuerdas es la idea de que las partículas puntuales en la física de partículas también pueden ser modeladas como objetos unidimensionales llamados cuerdas. La teoría de cuerdas describe cómo las cuerdas se propagan en el espacio e interactúan entre sí. En esta versión de la teoría de cuerdas solo existe un tipo de cuerda, que puede parecer un pequeño lazo o un segmento de una cuerda común, y puede vibrar de diferentes maneras. En una escala de distancias mayor que la escala de la cuerda parecerá una partícula común con su masa, carga y otras propiedades, determinadas por el estado vibratorio de la cuerda. De esta manera, todas las diferentes partículas elementales pueden considerarse como cuerdas vibrantes. En la teoría de cuerdas, uno de los estados vibratorios de la cuerda da lugar al gravitón, una partícula cuántica que transporta la fuerza gravitacional. Por lo tanto, la teoría de cuerdas es una teoría de la gravedad cuántica. Uno de los principales acontecimientos de las últimas décadas en la teoría de cuerdas fue el descubrimiento de ciertas transformaciones matemáticas duales
que identifican una teoría física con otra. Los físicos que estudian la teoría de cuerdas descubrieron una serie de estas dualidades entre diferentes versiones de la teoría de cuerdas. Y esto llevó a la hipótesis de que todas las versiones consistentes de la teoría de cuerdas están incluidas en una estructura unificada conocida como teoría M. Las investigaciones sobre la teoría de cuerdas también han dado una serie de resultados sobre la naturaleza de los agujeros negros y la interacción gravitacional. Existen ciertas paradojas que surgen al intentar comprender los aspectos cuánticos de los agujeros negros. A finales de 1997, esta línea de trabajo culminó con el descubrimiento de la correspondencia anti-de Sitter. Este es un resultado teórico que vincula la teoría de cuerdas con otras teorías físicas que se comprenden mejor teóricamente. La correspondencia de la teoría de Sitter es importante para el estudio de los agujeros negros y la gravedad cuántica, y se aplica a otros campos, incluyendo la física nuclear y la materia condensada. Uno de los problemas de la teoría de cuerdas es que la teoría completa no tiene una definición satisfactoria en todas las circunstancias. La dispersión de cuerdas se define más fácilmente usando métodos de teoría de perturbaciones, pero en general no se sabe cómo definir la teoría de cuerdas de manera no perturbativa. Tampoco está claro si existe algún principio por el cual la teoría de cuerdas elija su estado de vacío, el estado físico que determina las propiedades de nuestro universo. El punto de partida de la teoría de cuerdas es la idea de que las partículas puntuales de la teoría cuántica de campos también pueden modelarse como objetos unidimensionales llamados cuerdas. La interacción de las cuerdas se define de manera más directa generalizando la teoría de perturbaciones. A nivel de los diagramas de Feynman, esto significa reemplazar el diagrama unidimensional que representa la trayectoria de una partícula puntual por una superficie bidimensional que representa el movimiento de la cuerda. A diferencia de la teoría cuántica de campos, la teoría de cuerdas no tiene una definición no perturbativa completa. Por eso, muchas preguntas teóricas que los físicos quisieran responder siguen estando fuera de su alcance. Así que tal vez la historia de la teoría de cuerdas no sea una teoría del todo, pero al igual que la historia de la partícula puntual, puede ser muy útil. Todavía no sabemos a fondo cuál es la verdadera naturaleza de la realidad y del universo, pero seguiremos buscando la respuesta a esta pregunta, tratando de descubrir la verdad hasta que, esperamos, la verdad se nos revele.